más puntual que nunca por lo que nos viene a mostrar, y es menester preguntar. ¿Qué estará leyendo Javier Aranda? Agárrense. Hola, profesor. ¿Cómo estás, Javier? Ahora estoy leyendo. Déjanos el recuerdito, pues para lo que viene, para lo que resta del año y lo que viene. Lo que resta del año y los buenos deseos de buena voluntad, de paz entre los hombres. Bueno, pues tenemos un mundo terrible, pero por fortuna también tenemos grandes escritores, grandes pensadores que nos han hecho razonar muchas cosas que están ahí como larvadas, y desgraciadamente, a pesar de ser un razonamiento que fue escrito en 1765, 64, tiene una actualidad que realmente te asusta. Después de los atentados a Charlie Hebdo, se publicó en Francia pues es una antología, el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. Aquí dice que se vendieron 100,000 ejemplares, y después de los nuevos atentados en París se volvió a circular este tratado. Este tratado, hay que recordar, nos habla, digamos, de la intolerancia religiosa que se vivía en Francia, en donde se festejaba, por ejemplo, pues ahora sí que el asesinato de más de 4,000 calvinistas, que eran los hugonotes, en San Bartolomé. Pero estás hablando de 1700. Estoy hablando de 1700. Estamos hablando de Luis XIV. Sí. O sea, imagínate lo que significa este tratado sobre la tolerancia para hacer un grupo importante de inteligencias y de razones para tratar de voltear esta ocurrencia de su majestad, ¿no? Se van a prohibir así las religiones. Cada quien con su Dios, mangos, ¿eh? Se acabó. Sí. Y empieza, hubo una muerte, una muerte que marca, ¿no? Bueno, sí, es el principio de esta época. Es lo que mueve a Voltaire a escribir sobre esto, que es el asesinato de Jean Calas. Dicen que fue un juicio, era un padre. Un calvinista, sí, que además era muy plural. De su familia, una sirvienta que trabajaba con él era católica, muy devota, sí, y uno de los hijos de él decidió dejar el calvinismo y hacerse católico, lo cual no era tan común y ni tan fácil en esa época, pero el padre le seguía dando pensión, terminó sus estudios y no pudo, digamos, tener el título porque no tenía un certificado de catolicismo. Entonces, ahora sí que se tiró a la tristeza, se dedicó al trago, al juego, se acabó todo el dote que tenía, y en un momento de desesperación se ahorcó. Se ahorcó estando en su casa, su familia y un amigo de ellos. Cuando el amigo se va, se quiere ir ya en la noche a su casa, va a buscar a su amigo y lo encuentran en la parte de abajo de la casa, ahorcado. Él se ahorcó. Hay toda evidencia de que él se suicidó. Sin embargo, va la familia, bajan el cuerpo y se empieza a remolinar la gente muy devota, digamos, y alguien, una loca o un loco, empieza a gritar que el padre mató al hijo, que lo ahorcó con sus manos. Y es un hombre de 67 años que apenas podía caminar, ya estaba viejo en esa época. Esa edad ya era muy difícil. Nunca falta. La toma de la película donde está la gentuza y uno que dice, ¡lo mató el papá! Exacto. Y ahí va la turba. Los chavos que asesinaron aquí, en México, ¿no? Que eran 2 encuestadores y una loca, un loco también gritó que eran violadores y tan. Sí, exacto. Lo mismo pasó. Igual en Tláhuac. Hay muchos casos. ¡Son los secuestradores! Quemados vivos y... Claro, y claro, con todos, unos por ignorantes y otros con intereses. Pero así es la historia. Entonces, en un juicio que duró menos de 1 hora, hijos de su... decidieron que lo que tenía que pasar era pues matarlo, desmembrarlo con un... La turba lo está pidiendo. La turba lo pedía y los jueces dijeron, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y lo hicieron. Pero en el momento en que este hombre estaba agonizando, ese sí era devoto del otro lado, te digo que era calvinista, le pidió a Dios, a su Dios, que perdonara a sus jueces
porque él era inocente y Dios lo sabía. Entonces eso causó como estupor entre los jueces y dijeron, bueno, ya no vamos a condenarlo solamente a él, vamos a perdonar a su familia, porque habían encerrado a la esposa, a las hijas, ya iban sobre todos, al otro, a toda la familia, pues claro, eran pues todos estaban tocados por el demonio. Fiesta, sí. Claro. Exactamente. Entonces deciden sacarlos, pero les cayó el 20 de que si sacaban a esos culpables, su anterior juicio era como invalidado, ¿no? Desde luego. Estaba muy mal. Entonces, al hijo lo mandaron fuera, a las mujeres lo destierran, a las hijas las meten a conventos y al otro también a un convento fuera para, digamos, taparle el ojo al macho. Pero este hecho lamentable indigna a Voltaire y se pone a razonar sobre la tolerancia. Y hace un recuento histórico de cómo, por ejemplo, los primeros cristianos que se decían que fueron mártires, dicen no hay muchas pruebas de que realmente ocurrió lo que ocurrió, sobre todo en sociedades como en Grecia o como en Roma, en donde incluso tenían altares al Dios desconocido. Dice, son más tolerantes que nosotros. Ellos tienen sus dioses, pero tienen un altar para un Dios que no conocen y dicen, bueno, pues pónganle el que quieran. Y en el caso de la Francia de esos tiempos. Que están con el Vaticano así. Que están con el Vaticano. ¿Así? Totalmente, sí. Es más, creo que son esos tiempos donde se llevan la sede a Aviñón. Sí, bueno, pues era, digamos, el puente. Exacto. El puente. Era el poder real entre la monarquía, o sea, entre un rey escogido por Dios, claro, y Dios con su equipo de proactivos. Exactamente. Recaudadores, ¿no? Recaudadores. Entonces razona Voltaire de muchas maneras y dice, ¿cómo es posible que el odio se convierta en una religión? Dice, ¿es la religión que nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Es válido entonces usurpar el derecho de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, usurpar su derecho divino para poner en cintura a los culpables, a los réprobos? Es demasiada soberbia, ¿no? Imagínate todos esos pequeños seres que interpretan los deseos y los derechos de Dios. Pero ¿no? que se complementan. Pero que se complementan, claro. Y entonces viene esta parte de donde ya no alcanza la razón, pues entra la religión. No, por supuesto. Y él dice, ojalá fuera la religión, es la superstición. Dice que la religión, llevada al extremo del odio, es similar a la astrología, que surge de una madre cierta que es la astronomía. Dice, es lo mismo. Desgraciadamente, como tú dijiste al principio de este comentario que estamos haciendo, pues es una realidad muy actual, la seguimos viviendo. ¿Lo que estamos viviendo? Nada más que lo estamos viendo ahora del otro lado de Occidente, en ese gran armario de trebejos que tenemos allá. Pero reventando en Occidente. Reventando en Occidente. ¿Y por qué revienta en Occidente? No es casualidad. No. ¿De dónde vinieron todos esos odios, esos rencores? Acción-reacción. Es una reacción, exactamente. Vuelven los viejos esclavos, los viejos sometidos a las capitales centrales de donde fueron, digamos, explotados muchísimos años. No es justificación de eso, pero sí es tratar de entender que sí hay una relación, no es cualquier cosa, ¿no? Si fueron los réprobos, ahora nosotros tenemos la verdad, porque el principio de los odios y la intolerancia es erigirse uno en el intérprete del Dios verdadero, y el Dios verdadero es el mío. Claro. Y yo en una época. En una época. Porque en otra época no era tu Dios, era otro. Era otro el que tenía, era el papas fritas. Y como la condición humana tiene esta pena que arrastrar, vuelve a repetir el esquema. Porque entonces era otro el Dios. Y ya después ya no es un asunto de a ver quién es el Dios chido, ¿no? No. Sí, a ver cuántos quedan vivos defendiendo a su Dios. Ante las necesidades de ante los siglos que pasen, ¿verdad? Claro. Porque cada 3 o 4 siglos pasan distintas cosas y se aprovechan los mismos elementos que se aprovecharon desde la primera. Ahora se requiere un tratado de la intolerancia. Bueno, es parte de lo mismo. Yo lo entiendo, te lo digo un poco jugando con la idea de que pareciera que ese concepto se hace diferente, se separa. Sí, pero sigue teniendo también una fuerte
connotación económica. Claro. Porque a los réprobos, antes de cualquier cosa, les quitaba sus bienes, los confiscabas en el nombre de la iglesia y tú administrabas los bienes de iglesia, ¿no? Desde luego. Ya fuera por la parte del gobierno, claro. Y si no fuera por la parte del gobierno, porque no cabía en esa ley, en la ley divina sí cabía. Sí. ¿Y quién la interpretaba? Abuelita, mi café. No. Chamacos, aquí está la recomendación Voltaire, Tratado sobre la Tolerancia. Es la recomendación, la última recomendación de este año del maestro Aranda, y lo subirá a la red. Si de pronto se distrae el viernes, lo sube el sábado. Pero de que ahí va a estar, ahí va a estar. Depende, pero estén ustedes desde luego pendientes del Tratado sobre la Tolerancia. De pronto se lo atraviesa, en fin, pero será el sábado. Gracias por este año. Qué gusto estar. Gracias. Felicidades. Estoy muy feliz estos días y siempre. Igualmente, Barzo. Gracias. Gracias. Señora, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Un abrazo y lo mejor para el